Sean bienvenidos, hermanos, nuevamente a este estudio bíblico Palabra de Vida Eterna, en su cuarto bloque, Sanación en los Sacramentos. El día de hoy, el tema que estaremos abordando lleva por título Sanación en la Eucaristía. Invoquemos pues al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, sanación en la Eucaristía. Se dice que cerca de Jerusalén se encuentra la piscina de Betesda, que significa casa de misericordia. Esta piscina es el lugar donde iban los enfermos esperando ser sanados. El Evangelio de San Juan nos habla de ella en el capítulo 5, versículo 4. Porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Palabra de Dios. La Eucaristía es precisamente esta piscina de sanación espiritual y física, donde el Señor mueve las aguas de su misericordia y nos regala sanación y perdón. Pero la pregunta es, ¿por qué esta piscina de Betesda se mantenía siempre llena de personas que buscaban esa sanación, y la Eucaristía no? Por falta de conocimiento, por falta de ese conocimiento que nos da la palabra de Dios y que nos hace saber todas las sanaciones espirituales que recibimos en la Sagrada Eucaristía. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, para que luego, conociendo con amor, con confianza, con fe, nos acerquemos a esta nueva piscina de sanación, donde el Señor mueve las aguas de su misericordia, de su perdón y de su amor. A la Eucaristía se le llama renovación del sacrificio de la cruz. No es una repetición del sacrificio, porque el sacrificio solamente se llevó a cabo una vez, sino una actualización de este sacrificio. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, nos dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Nosotros en la Eucaristía, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, proclamamos la muerte del Señor hasta que venga. Por eso en la Eucaristía decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por lo tanto, estar en misa es estar en el Calvario con fe, recibiendo esa salvación que el Señor Jesús nos da. En toda la semana, nosotros, en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida de familia, en el trabajo, nos llenamos del lodo del pecado que hay en el mundo. Pero es en la Eucaristía donde Jesús nos lava con su sangre preciosa y nos deja limpios, sanos, y nos reconcilia con el Señor. ¿Cómo nos va sanando la Eucaristía? Veamos algunos símbolos de esta sanación espiritual que se lleva a cabo en la Eucaristía. Lo primero, la señal de la cruz. La señal de la cruz para nosotros los cristianos es un signo de sanación y salvación, y así iniciamos la Sagrada Eucaristía. A través de la señal de la cruz nosotros vemos a Jesús como a esa serpiente de bronce en el desierto, que al verlo con ojos de fe, Él perdona nuestros pecados, nos sana de nuestras enfermedades espirituales y recibimos el agua y la sangre de su costado, que nos limpia y nos da una nueva vida. A través de la Eucaristía nosotros recibimos esa sanación, esa bendición, ese amor que se derrama
ese amor que sale del costado abierto de Cristo Jesús y que nos perdona, que nos limpia y que nos acerca más a Dios. Luego de la señal de la cruz, nosotros en la Sagrada Eucaristía llevamos a cabo lo que se conoce como el acto penitencial. Veamos, al paralítico de la camilla, Jesús primero lo perdonó y luego lo sanó, como nos narra el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 20 y 24. Donde la palabra nos dice: viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo primero el Señor perdona y luego sana. Para nosotros pedir la sanación, antes hay que purificarnos, porque es nuestro pecado el que impide que llegue a nosotros la acción de Dios en nuestra vida, como nos recuerda el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 1 y 2, cuando nos dice: no es que el brazo de Yahvé no alcance a salvar, ni que su oído esté demasiado sordo para oír, sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Palabra de Dios. Son nuestros pecados, son nuestras malas acciones, son nuestras desobediencias al Señor las que han cavado ese abismo, las que levantan ese muro que no nos permite acercarnos a Dios, las que nos mantienen alejados del perdón y de la misericordia del Señor. Por eso es importante que nosotros antes nos purifiquemos e iniciamos la Eucaristía a través de este acto penitencial, que es un examen de conciencia donde cada uno de nosotros nos reconocemos, como dice el profeta Isaías, de labios impuros. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo del 5 al 7, nos dice: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey Yahvé de los ejércitos. Palabra de Dios. Es aquí donde nosotros precisamente nos acercamos al Señor reconociéndonos pecadores, con esa oración maravillosa, sencilla pero preciosa del yo pecador, o como la conocemos, como el yo confieso. Cuando en la Eucaristía decimos: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Y nos reconocemos pecadores y decimos: por mi culpa. Y repetimos: por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y de esta manera nosotros estamos cumpliendo la palabra de Dios, reconociéndonos pecadores, buscando el auxilio del Señor y pidiendo la intercesión de todos y cada uno de nuestros hermanos. Para luego entonar el himno de gloria que complementa la penitencia, porque el himno de gloria es una alabanza y una acción de gracia por el perdón. Y de esta manera ya vamos recibiendo estas sanaciones espirituales. La siguiente sanación que recibimos en la Eucaristía es a través de la liturgia de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo preparó a los discípulos de Maús con su palabra antes de partir el pan. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35 nos dice: aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos.
pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo, pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En este momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra de Dios. A través de la palabra del Señor, es el Señor mismo el que enciende nuestra fe en cada uno de nuestros corazones. Y al igual que a estos discípulos de Emaús, nos abre los ojos espirituales y nos hace ver la verdadera razón de ser cristiano. Nos hace ver el verdadero amor y la misericordia que Dios tiene para con nuestra familia, porque la palabra de Dios sana. La palabra de Dios va sanando nuestro interior, produciendo un doble efecto, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo del 9 al 10. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió: toma, cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta cómo el Señor de antemano nos advierte que así es su palabra: dulce, pero con una tarea dura. Pero aún así, esta palabra de Dios va causando un efecto en nuestro interior, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta. Palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios, es a través de la liturgia de la palabra que el Señor va penetrando en nuestros corazones de piedra y los va convirtiendo en corazones de carne. Porque la palabra de Dios tiene poder. No lo dudemos, hermano. Como dice el evangelista Marcos en el capítulo 1, versículo del 21 al 26. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad diciéndole: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y le lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. Y este es el poder de la palabra de Dios cuando hay fe. Este es el poder del Señor
porque ante la palabra del Señor toda criatura dobla rodilla. Y es esa palabra que en la liturgia de la Sagrada Eucaristía va haciéndonos doblar esas rodillas del orgullo, esas rodillas de la soberbia, y nos va haciendo postrar a los pies del Señor con humildad, porque su palabra cambia, su palabra transforma, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 8, en aquel pasaje donde el capitán se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Así es la palabra de Dios, así es el Señor, hermano, porque su palabra obra con amor y con poder en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros corazones. Y es durante la liturgia que Jesús nos habla personalmente y sana nuestro interior si nosotros tenemos fe y abrimos nuestro corazón. Luego, en la Eucaristía viene lo que se conoce como la plegaria eucarística. Es la parte central de la Eucaristía, donde la ofrenda en bienes es símbolo de nuestra unión al sacrificio de Jesús. Y esa ofrenda monetaria representa la liberación de lo material que nos ata y que nos aleja de Dios. Es en el momento de la consagración donde Jesús se hace presente en el altar y lo reconocemos como Señor y Dios. Y le decimos, como dice el evangelista San Juan en el capítulo 20, versículo 28, cuando nos dice que Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Es ahí donde reconocemos a Jesús como Dios y Señor, y lo recibimos en un encuentro físico, en un encuentro íntimo y personal, recibiendo su cuerpo y su sangre para la vida eterna. Y aquí viene el siguiente paso en la Eucaristía: la comunión. Aquella hemorroísa enferma por 12 años solamente tocó el manto de Jesús y sanó en medio de un gentío que apresuraba al Señor, que le tocaban y que no sanaban. Para comulgar hay que prepararse y no ser del montón que tocan a Jesús y que no sanan. La comunión es un momento especial donde somos tocados por Jesús, donde recibimos su cuerpo y su sangre, y donde Jesucristo mismo sana nuestro cuerpo y nuestra alma de todos los espíritus malignos y de todos los pecados, porque Jesús está dentro de nosotros y el mal no resiste la presencia de Dios. Pero para esto hay que prepararnos, hay que ser como la hemorroísa, tener fe y acercarnos y decir: si tan solo tocara su manto, sanaría. ¿Qué más nosotros que tenemos la dicha de recibir su cuerpo y su sangre? Y al final, hermanos, en la Eucaristía, una frase que viene a sellar toda esta bendición espiritual. La frase que dice: vayan en paz, pueden ir en paz. Jesús resucitado le dio la paz a sus apóstoles. Pueden ir en paz quiere decir lo que Jesús le dijo a los discípulos de Maús, que después de partir el pan ya no sintieron angustia, ya no sintieron frustración, ya no sintieron miedo. Jesús nos envía a compartir esa paz interior y ese gozo espiritual con cada una de nuestras familias, con la certeza de que todos los problemas, de que todas las angustias, de que todas las frustraciones, de que todos los miedos, de que todas las necesidades no podrán apartarnos del amor de Dios. Así es que, hermanos, acudamos a este sacramento que es el centro de fe del cristiano católico, la Sagrada Eucaristía, y hagamos todo lo posible por estar reconciliados con Dios, para poder comer su cuerpo y beber su sangre y recibir de esta manera la salvación y la vida eterna. Termino la reflexión con la parábola del día de hoy, que lleva por título: Estaba seguro de que vendrías. Dijo un soldado a su capitán: Señor,
mi amigo no ha regresado del campo de batalla. Solicito permiso para salir a buscarlo. El oficial le dijo: permiso denegado. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso y le dijo: ya le dije yo que había muerto, ahora he perdido a 2 hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió: claro que sí, Señor. Cuando lo encontré todavía estaba vivo y me dijo: estaba seguro de que vendrías, amigo. Un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. Un amigo es aquel que te acompaña cuando todo el mundo se va de tu lado. Amigo no es aquel que te regala cosas, sino aquel que está contigo en los momentos más difíciles. Amigo no es aquel que te regala rosas, sino aquel que le quita las espinas. La amistad no se mide en minutos ni en años. La amistad no se puede medir con el tiempo, porque la amistad significa lealtad, comprensión, colaboración y amor. El auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo, como Jesucristo es nuestro verdadero amigo. Oremos. Señor Padre Santo, en este día te damos gracias infinitas por este maravilloso sacramento de la Eucaristía, porque a través, Señor, de este sacramento cumpliste tu promesa y la sigues cumpliendo día a día, estando presente, Señor, hasta los últimos días. Es a través de este sacramento, Señor, que tú te haces presente en cada altar del mundo con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad, y te nos das como alimento espiritual, Señor, para nuestra salvación. Gracias infinitas sean dadas a ti, Señor, y te pedimos que nos hagas cada día enamorarnos más de este sacramento maravilloso de la Eucaristía. Lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero compartir, hermanos, el día de hoy con ustedes esta oración maravillosa de nuestro párroco, el Padre José Luis Montoya, que dice así: quédate con nosotros, Señor Jesús, porque el día se acaba. Sé nuestro amigo de camino, levanta nuestros corazones, reanima nuestra débil esperanza. Así nosotros, junto con nuestros hermanos, podremos reconocerte en la Escritura y en la fracción del pan. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que en el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.